Bueno, seguimos en Infobae, acá hasta la 1 del mediodía, firme como todos los días, y estamos con el señor Jorge Tellerman, que ha venido casual. Estoy con un problemita acá, acá está la complicación, ahí está. Ah, perfecto. Elegancia por sobre todo, señora. Porque en realidad estamos ante un tipo elegante. No, haber sabido, estaban los dos en saco. Pero he venido no traje saco, pero traje alergia. Sí, así que igual me van a ver. Esa campera ubaldinesca. Ubaldinesca. De la Ruista me suena la campera, ¿viste? Que usaba una me gusta más ubaldinesca. No, porque esta es gran amigo Saúl Ubaldinesca. ¿Te acostumbraste con Urbano ya? Es que creo que algunas lo hablamos. Yo volví a mis fuentes. Yo empecé cuando era un joven como ustedes y periodista como ustedes. Es decir, persona normal nunca fui, porque hice periodismo y política. Y después política. Y tampoco nunca trabajó. Claro. Mucho. Afortunadamente he trabajado mucho y sigo haciéndolo como ustedes. Y Antonio Cafiero, líder de la Renovación en esa época y emergente antes de su campaña en la provincia de Buenos Aires, me convoca, yo estaba trabajando en el peronismo, para ser su vocero. Yo le dije, sí, como no, Antonio, es un honor para mí, pero es unos meses. Yo me quedo unos meses con usted, vuelvo a mi pasión, que era, yo ejercía la docencia, era profesor de semiología en la universidad y el periodismo. Yo me quedo unos meses y me ¿De vuelvo. semiología? Sí, y de filosofía y de semiología. Y Antonio me dijo, sí, Jorgito, pero ya va a ver, te metas en eso, esa voz tan cálida y pícara que tiene, y efectivamente, de eso hace... ¿Y nunca más te pudiste ir de la política? No, 25 años allí. Así que he vuelto, después ganó la provincia de Buenos Aires, ganamos las elecciones del 87, fue el momento de auge de la renovación. Ganó las elecciones después de ganar al partido Herminio, luego en el 87 gana a gobernador, fui su vocero, y ahí empecé mi actividad pública como vocero de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, así que ahora cuando Daniel hace unos meses me convocó, después de muchos años de amistad, de conocimiento, y que me pareció un momento tan crucial, tan importante estar allí, he vuelto no solamente físicamente, sino a muchos afectos que tenía allí. Me encontré con mucha gente de línea. Si mal no recuerdo, cuando te invita a Scioli a participar y a formar parte de su equipo de trabajo y su gabinete, entras en un momento... complejo, donde estaban las balas cruzadas con el gobierno nacional. Recuerdo que la famosa conferencia de prensa de Scioli, vos hacías semanas. 3 días, sí. 2 horas. 2 horas que estabas ahí en el salón. Fue ese día. Ese día, recuerdo porque estuve ahí en esa conferencia de prensa cubriéndola. Y ahora cambió todo. La relación entre la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional es una relación estructuralmente compleja, no de ahora, de 1860. Lo saben, no vamos ahora a aburrir a los televidentes con las tensiones entre Nación y el puerto del año el siglo pasado. La provincia de Buenos Aires es el 40% del PBI, de su producción, de su economía, de su población. Tiene el conurbano, que a su vez es la representación más compleja de las dificultades que tiene la Argentina para desarrollarse completamente. Y ahora viene una etapa de desarrollo de la que seguramente podemos hablar después. Y esa situación genera tensión históricamente. Y me ha tocado estar. Yo muchas veces le decía a Daniel... y a él le gustaba que nos refiramos a eso, porque es un hombre muy, muy interesado también en pensar el desarrollo de la economía y de un país comparándolo con otros momentos. Y yo le decía, mira, muchas de las discusiones que hoy escucho, en la provincia de Buenos Aires, son similares a las que escuchaba en los 80 en esa época, porque la tensión es entre una provincia que es motor del crecimiento, que es motor de la economía, y una discusión que en algún momento hay que dar acerca de cómo se redistribuyen los recursos. Yo llegué en uno de esos momentos. Pero no me escapo a tu pregunta. Llegué en uno de esos momentos. Que gente sensata, responsable, sabe que, más allá de los momentos de tensión, siempre debe primar el interés nacional, provincial y el interés general, y se supera en esos momentos. Y hoy se puede decir, así como decíamos, es cierto, es tensión, pero se va a superar, hoy podemos decir... Pero sabemos que esa tensión... Sí, pero vamos a aclarar lo que fue a fines del año pasado, cuando no se sabía si había plata para pagar los aguinaldos en la provincia, porque quizá alguno no está entendiendo lo que hablamos. Sí, a lo que yo me refiero es que recordemos esa tensión, sabemos que más allá de lo histórico,
de la situación particular económica de la provincia de Buenos Aires y su injerencia. Puedes ponerlo acá en la mesa. Es el teléfono, Esta es la mesa, solamente para que es no... la mesa de los teléfonos. Si llama Scioli lo atendemos, no te preocupes. Bueno, cómo no. En esa situación particular sabemos que solamente no se trataba de una cuestión de por qué la provincia de Buenos Aires. Había un tema político fundamental que eran las aspiraciones presidenciales de Daniel Scioli y su relación con el kirchnerismo. El peronismo es así. De hecho, me parece que son sus características. Algunos, afortunadamente, a la mayoría nos gustan más. A otro sector, eso es lo que lo hace por ahí tener una mirada crítica. Pero el peronismo discute poder. Me parece que esa es su vitalidad. De hecho, es la única fuerza política que supera la crisis terminal del sistema político del 2001, con dificultades, con extinciones, pero discute poder, discute liderazgos. Y la discusión de liderazgos hace que por momentos sea más altisonante y otros momentos de mayor calma. Nuevamente, empecé en esta actividad en una discusión, esa sí que fue fuerte, ¿eh? Se rompió el partido, fuimos por afuera, le ganamos a lo que era ese aparato, Arminio, etc. Y después, lamentablemente, con un resultado adverso para Antonio, pero esa también ejemplar interna, dando nuevamente el peronismo, que había tenido momentos tan oscuros en su historia en relación con su carácter democrático o rasgos que tenía que cambiar por no democráticos, claro, porque eso también hay que reconocerlo, da el ejemplo y es el primer partido con la renovación que lleva esas ideales a su punto extremo y elige candidato a presidente por internas. Vean si eso no fue una tensión también, pero lo supo resolver. Ahora, hablando de esos liderazgos, ¿no? Y de que la vocación del peronismo es básicamente construir poder, ¿vos crees que Scioli sigue con ganas de ser presidente? Estoy convencido que Scioli construir poder, no por el poder en sí, para solamente para redistribuir, gobernar, lo que quiera. Para gobernar, digo, porque se gobierna con poder, se cambia una sociedad con poder, se transforma con poder. Y el peronismo sabe que como cualquier fuerza popular, como cualquier fuerza con vocación de transformación, sabe que tiene que tener eso, una base que lo acompañe, un acompañamiento de los sectores productivos, de los empresarios, del sindicalismo, etc. No me cabe la menor duda que Scioli es alguien que tiene claro su vocación de servicio de transformación de este país. O sea que quiere ser presidente. Me imagino que esto es Sí, evidente. ¿por qué les cuesta Pero sí lo dijo. Pero lo estamos preguntando a Scioli. Pero lo que me cuesta es por qué se vuelve tan... No, no tengo por qué interpretar. Ahora, que se vuelva tanto algo que él ha dicho tan claramente... Lo dijo hace bastante. Es que no sé si en su momento dijo... O sea, vos decís que él lo dijo claramente, yo dije también claramente, fue titular de un colega de ustedes. Scioli oportunamente va a ser presidente, estoy convencido de eso. Ahora, estoy convencido que tiene la capacidad de serlo, estoy convencido que tiene el deseo de serlo, estoy convencido que es un dirigente que la Argentina hoy necesita. ¿Ese deseo después del resultado electoral de hace 2 semanas se apagó un poquito o está vivo? Digamos, porque se supone que el peronismo tiene una particularidad antes que todo. En la primera hoja del manual del peronismo está, nos vamos donde está el poder. A mí me da la sensación que el poder de las urnas hoy lo tiene Massa. A mí me parece que en principio no era Scioli quien disputaba las elecciones, es claro, ¿no? Después estaba en la foto. Por supuesto, estaba en la foto porque es el jefe, no solamente es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es el jefe político del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Es decir, de una parte esencial del peronismo. Sí. De la Casa Central, digamos, la matriz. Con mucho respeto y cariño, digo, además, pero reconociendo la realidad, el peronismo de la provincia de Buenos Aires es una parte muy importante del peronismo, obviamente, nacional, por la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires. Y vos decís pero que... siempre lo ha hecho con acuerdo con los otros gobernadores, con los otros líderes del peronismo del resto de la nación. Y me parece que la sociedad sigue viendo en Scioli no solamente un buen gobernante, digo, hoy la provincia de Buenos Aires tiene unos índices económicos y sociales, con esos corsi y ricorsi que ha tenido estos 10 años, pero que finalmente han sido de crecimiento, de mejoramiento de la condición social de todos los bonaerenses, digo, formidables. Una provincia que ha visto en el gobierno de Scioli desendeudarse, eso que ya no es un asunto lejano e incomprensible para la sociedad. La sociedad argentina sabe
el costo altísimo que tiene endeudarse, porque después se termina pagando esas fiestas con lo que vimos. Crisis económica, desocupación, flagelo social. La provincia de Buenos Aires hoy tiene una situación envidiable de desendeudamiento gracias al gobierno a saber gobernar como Scioli, mejoró sus índices sociales, la más baja mortalidad infantil. Por eso de la vos decías que historia, la sociedad sigue viendo en él un candidato a presidente. y un gran gobernante. Lo ve la sociedad, lo ve los factores decisivos, digo, lo ¿Y en ven qué- ustedes, y en digo, qué- más allá de ustedes dos, digo, lo ven los medios. La Bueno, sociedad meten en el barro. Claro, nosotros No. nos levantamos, desayunamos y digo, Scioli presidente, nos imaginamos si puede ser. Yo sé que es parte de su desayuno, pero digo, lo que me parece que es Pero ¿por importante qué? es que se Si vea eso- eso, un gobernante ¿Qué autocrítica acción, se ¿no? hace de lo que pasó en la campaña la última campaña, la última elección? Porque, a ver, está bien, Scioli no disputaba ningún cargo, es una realidad, pero él asumió llevarse adelante la campaña. Asumió, como siempre, acompañar a los candidatos del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que hace un líder. El líder acompaña a los candidatos de su partido en su distrito. Pero, Los claro. acompañó e hicieron una performance. Los candidatos del peronismo en la provincia de Buenos Aires, convengamos que hicieron una buena performance. Después de tantos años, tener 33% de los votos es una muy buena performance. Y Scioli, como buen jefe político de la provincia de Buenos Aires y gobernador, acompañó a los candidatos. Está perfecto. Hace 2 años fue él como candidato y obtuvo Lo mismo. 50 y pico por ciento de los votos. Vos decís Él, en términos de Así cuando que- fue candidato a gobernador. O sea, vos decís que él mide más que el kirchnerismo. No, lo que yo describo es la realidad. Yo sé que a veces, tanto para la política como para los periodistas, la realidad es un dato adicional. Lo No, que no, importa pero es lo ayudamos que- a entender. Porque la gente Yo- también se pierde un poco. No. ¿Qué quiere decir que él como candidato ya sacó el 54 Que y me él parece acompañando una fórmula que 30? en una elección ejecutiva, esto pasa siempre, Sí. lo sabemos. En una elección ejecutiva se juegan otras cosas. Y en una legislativa el voto suele dispersarse. Aquí, en la Argentina, en Sí. cualquier sistema democrático, en nuestra historia, vos tenés una legislativa y optás. Puedes decir, sí, me gusta esta voz que me representa en el Congreso, porque es una voz enérgica, de denuncia o lo que fuere, eso lo vemos. Grandes voces importantes que se imponen en una legislativa, pero después la sociedad dice, sí, pero para gobernar, no. Para gobernar prefiero esta persona que es previsible, que es responsable, que me ha dado muestras de un cursus honorum importante, y me parece que eso es lo que eligen en Scioli. Recién hacía una descripción de Scioli, Sí, líder, previsibilidad. sí. ¿Y por qué siento que quizás todo eso que ven funcionarios sciolistas, el sciolismo en Scioli, no se representa o no aparece cuando Scioli? Por ejemplo, a ver, como ustedes escuchan el discurso, Sí. optimismo, ganas, turismo, Desarrollo social, es un eh. punto esencial hoy. Si hay un punto... pero es que no siente que le falta un poco de sangre, de actitud, de... A ver, el kirchnerismo a Scioli le plantó dos palos comisiones... porque bogas dos y palos porque no bogas. Necesitamos una dirigencia con mucha convicción, pero con un tono un poquitito más sosegado, mi querido amigo Juan Cruzanz. Digo, se vive de otra... Me quiere transformar, no está... Yo eso lo entiendo y aparte Y además electoralmente es que sea así, garpa. y además- Sí. Ahora, ¿no garpa te y ustedes cuesta? lo piensan. Nos está evangelizando, Es, claro. en el fuero íntimo de ustedes, también todos deseamos que seamos capaces de discutir con sangre y con pasión nuestras convicciones y con cierta tranquilidad. Pero ahora, vamos a hacer una prueba. Entonces, Usted fue el peor jefe de gobierno de la historia de la ciudad. yo puedo demostrarle que no. Pero no, pero te tenés que enojar. No me puedes Tenés que dar decir mensaje de amor y de no, con paz después de eso. actitud. No, no es amor y de paz. Yo pienso que usted es un tonto si piensa. Ahí está, ¿ves? Te visualizás. No, Pero ¿cómo no, haces no, todo no. el tiempo para...? A ver, Y se hace. Scioli... No, uno no se da gusto. Uno cuando es gobernante o mucho más, como en mi caso, A ver, funcionario, Scioli es invita decir, a la ñata. delegado, hay ciertas cosas. Mira, Talleyrand, el gran político de Francia que pasó de la realeza a Napoleón, tenía sobre su escritorio una frase que guiaba su vida para él y para todos los gobernantes. Dice, Rosca, a ti, sí. a ti no te está permitido. Hay ciertas cosas que al resto de los humanos le está permitido, pero si vos sos gobernante, no tenés derecho. No tenés derecho a gritar, no tendrías que, mejor dicho, no tenés derecho, pero no tenés que hacerlo. Tenés que discutir con sangre, pero con respeto.
gobernar es hacer cosas, pero también transmitir valores. Un gobernante debe transmitir valores. Yo sé que puede resultar un lugar común, pero es imprescindible. Y la sociedad lo está reclamando. ¿Por qué son parte del kirchnerismo? Entonces, ¿por qué son parte del kirchnerismo? Ustedes, si quieren transmitir valores y gobernabilidad. Tenés un Kunkel que se vuelve loco, Diana Conti. No hablamos es otro de nuestros principios. Nosotros no hablamos de los demás. Pero son ustedes, ¿cómo? Claro, Nosotros no, de las demás personas. No decimos nombre y apellido. No hay que personalizar. Moreno. ¿Le gusta Moreno? Mariano Moreno me parece uno de los grandes próceres. ¿Cómo salió de bien? Grandes próceres. ¿Y el secretario de Comercio? Por eso digo, no hablamos de la persona, está bien, hace su trabajo, yo qué sé, no tengo... uno de los problemas que tenemos en general, y sobre todo la política, por eso tanta gente mira nuevamente, y me da una bronca, me da bronca y me da miedo, digo, necesitamos que la gente vuelva a enamorarse de la actividad política, a creer en la política, a creer en el sistema y nuevamente no es un lugar común, es peligrosísimo si la sociedad se desencanta más aún de la política y de los políticos. Y una de las maneras de impedir ese desencanto, ese desagrado, es atender las cosas importantes, no discutir personas sino ideas, no impugnar al otro, no tratar de descalificar con una frase todo una idea. Entonces, eso que en Daniel, en una época podía ser hasta motivo del gobernador Daniel Scioli, podía ser motivo de chanza, hoy se lo ve claramente como, no solamente como una virtud, sino una necesidad. Necesitamos que la discusión política se encuadre, no pierda pasión, pero gane respeto, que evite, elimine la descalificación, que no la haga ad hominem, que no critiquemos una persona, pensemos las ideas. En esta pelea que hay en el peronismo, Massa ha sido muy fuerte en las últimas 48 horas y salió una representante del Frente Renovador en la legislatura ha pedido informes por el tema de la publicidad y la pauta oficial del Es uno de los grandes mitos y mentiras. La provincia de Buenos Aires, saben que es un tema que además me interesa, he desarrollado hasta profesionalmente y privadamente del tema. La provincia de Buenos Aires es la provincia que menos gasta en términos términos reales de publicidad, pero a una diferencia enorme. Es extraño que un intendente, como Massa, diga esas cosas. Además, justo un municipio que hace mucha publicidad. Nuevamente, son esas las cosas que tienen que eliminarse. Discutamos ideas y apelando a la verdad. La provincia de Buenos Aires tiene un gasto, yo no lo recuerdo exactamente, Juan Courel, secretario de Medios, que es un gran secretario de Medios, tipo muy responsable. 1.200 millones, creo que. Sí, no, mucho menos, ojalá por eso. Muchísimo menos, es 0,12% o por mil el 0,12 del presupuesto, que es bajísimo comparado con las otras provincias y con municipios, es muchísimo más bajo. La provincia de Buenos Aires, al contrario. Todos los ministerios nos quejamos entre comillas, de que no tenemos publicidad suficiente. Mirá, acabamos una gran obra del gobernador, y esto lo puedo decir claramente porque yo ingresé ya cuando estaba eso bien avanzado. El Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata es la obra de patrimonio cultural más importante que ha hecho la Argentina en décadas. Una maravilla, Constitución en el Mar. Lo inauguramos ahora a fin de año con una muestra estupenda sobre los 60, ídolos populares, el mejor arte del Ditela, los 60, de Jorge Jiménez, Marta Minujín, bueno, grandes muestras. Yo necesitaría que ustedes no se asombren cuando yo hablo de eso y que haya mucha publicidad. No ha habido publicidad. Porque no claro, exactamente, porque todavía no hemos hecho publicidad de eso. Que ha sido una obra de Scioli de la A a la Z, la empezó hace 3 años, fue ejemplar, fue un concurso ejemplar que lo ganó un grupo de un estudio de jóvenes talentosísimos, se llama Monobloc. Se hizo también una licitación por la obra, la ganó una gran empresa, en 2 años se terminó ese museo, va a dar que hablar para las próximas décadas. Si el gobierno gastara ese dinero que se dice en publicidad, todo el mundo sabría de su existencia. No tiene, y nuevamente, son chicanas que se están diciendo para posicionarse, y en ese caso se está diciendo una mentira. La provincia de Buenos Aires no gasta en publicidad ni la tercera parte del promedio de lo que se gasta en la Argentina.